agradecemos mucho, doctor, y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Zafra. No sé si se escucha bien en la plática. Ok. Escucha bien. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el tema de abordaje de paciente con cáncer de cabeza y cuello. Tengo entendido que la plática es para el público en general, entonces vamos a hacerla un poco más amena, vamos a poner algunas cosas específicas para la gente que lo vaya comprendiendo de una manera adecuada. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué escogí principalmente el tema de cáncer de cabeza y cuello? Es importante saber que todos los pacientes que llegan a tener un diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello se ven afectados a nivel psicológico, porque la cara, el cuello es nuestra tarjeta de presentación. Nosotros vamos en la calle y nos voltean a ver inmediatamente la cara. Si tenemos alguna alteración, puede afectar o mermar psicológicamente a nuestros pacientes. Al igual en la anatomía del paciente o de la cabeza y el cuello, tenemos muchos órganos, muchos músculos, y son órganos vitales que nos pueden dar funciones desde la olfacción, la parte digestiva y la parte de respiratorio. Al igual, dentro de la cabeza y el cuello tenemos 4 de nuestros sentidos más importantes: el olfato, las papilas gustativas, la visión y la audición. Entonces, por eso principalmente me quise enfocar a dar una plática para cáncer de cabeza y cuello, porque pues hay muchas alteraciones en general, que si se detectan a tiempo y se da un tratamiento adecuado, el paciente puede llegar a tener una excelente calidad de vida y un tratamiento oncológico adecuado. Ahora, vamos a hablar un poquito, ¿qué es el cáncer? Porque hay veces que la gente no lo ha comprendido al 100%. Entonces, regularmente las células que tenemos en todo el cuerpo tienen una función en específico. Se reproducen, crecen y en algún momento llegan a morir. Pero en algunos momentos podemos tener alguna alteración que en esta célula o en alguna célula haya un carcinógeno o algún factor de riesgo que esté alterando principalmente esa misma célula, y se da una alteración en el código genético. Al momento que tenemos una alteración en ese código genético, la célula se duplica o se replica con un error, y es así como vemos estas células que van creciendo de forma anormal, y como es una forma anormal de crecimiento, no cumple su función adecuada. Hay veces que este cáncer, si no se le hace algo, empieza a tener diseminación por todo el cuerpo, pudiéndose alojar en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, en los huesos, y es un problema muy importante de salud pública, ya que muchas personas pueden andar caminando por la calle con alguna alteración, algún cáncer, y no saber o no haberse dado cuenta, porque no lo vemos, no lo sentimos hasta que ya está muy avanzado. Ahora, quiero hacer como un recalcar de la forma de la incidencia del cáncer. Aproximadamente en todo el mundo tenemos 19 millones de pacientes que se diagnostican con cáncer de forma nueva. En Latinoamérica más o menos tenemos del 8 al 10%, y pues si nos enfocamos un poquito al cáncer de cabeza y cuello, tenemos una alteración aproximadamente del 4%. Ahora, aquí en México quiero hacer como un detalle muy importante, porque según los datos de la INEGI, pues cada vez todos los seres humanos, todas las personas aquí en México, vamos teniendo una esperanza de vida de los 74 hasta los 84 años. Entonces eso nos quiere decir que a largo plazo podemos llegar a presentar más cáncer. Esta tablita nos dice aproximadamente que a partir de los 60 años de edad, vean cómo se va multiplicando la incidencia del cáncer. Entonces, esa es una parte importante y es algo que tenemos que estar revisando como salud pública en un futuro. Entonces, si tenemos un aumento de la edad, hay una alta probabilidad que se presente cáncer en cualquier persona de edad avanzada. Ahora, para ubicarnos un poquito en el cáncer de cabeza y cuello, quiero hacer así como una especificación, porque si yo empiezo a hablar de anatomía o de cuestiones, va a ser un poquito complicado, pero pues hablamos de sitios y de subsitios. Nosotros conocemos el cuartel de los Vengadores, específicamente sabemos que ellos tienen una zona donde guardan sus aviones, una zona donde guardan las máquinas de Tony Stark, y completamente esos son los sitios y subsitios que se conocen. Sin embargo, en cabeza y cuello tenemos diferentes sitios. Específicamente,
tenemos la parte inicial de la región aerodigestiva, que es la cavidad nasal. Es por donde empezamos a respirar y tenemos la zona de la olfacción. La faringe, que es la última parte o la parte posterior, que inicia donde está la garganta. Y según vamos bajando, en esta porción tenemos la laringe, que es nuestra caja de la voz. Esta caja de la voz es importante para que nosotros podamos comunicarnos con las diferentes personas, al igual que tiene la función de la respiración de una forma automática. Nosotros no nos damos cuenta cómo vamos respirando, cómo deglutimos, sin embargo, tiene una función muy especializada. Y de este lado tenemos la cavidad oral. La cavidad oral, o la boca, que conocemos, tiene diferentes sitios: la lengua, el paladar, las encías superiores, las encías inferiores y la mucosa de toda la cavidad oral. Entonces, en cualquier parte de aquí puede llegarse a presentar un cáncer, aunque la cavidad oral es el lugar más común donde se presenta el cáncer de cabeza y cuello. Hasta en el 50% de los pacientes encontramos el cáncer y lo encontramos específicamente en la lengua. De ahí nos vamos a la laringe, que es la otra porción. Esta se llega a presentar hasta en un 25%. Entonces, es importante porque estos dos elementos pueden verse muy afectados a las personas cuando tienen un cáncer en estas zonas, porque es la parte de la respiración y la parte del habla y donde inicia la porción digestiva. Ahora, en la siguiente porción es la orofaringe, que está en el 10%, la orofaringe un poquito menos, y los senos paranasales, que es aquí en la zona de la frente o en la zona de los pómulos, que es en un menor por ciento se llegan a presentar. Y como por último, en la nasofaringe, a nivel de la parte más atrás de la nariz, es donde se llegan a presentar estos tipos de tumores. No es tan común. Ojo, el 90% corresponden al nombre del tumor, carcinoma epidermoide. En este tema no se abarca los cánceres de la parótida, ni las glándulas salivales, ni el cáncer de tiroides. Tampoco englobamos el cáncer de la piel, ni el melanoma, ni el no melanoma. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar solamente a la parte de las mucosas. Ahora, en cuanto al cáncer de cabeza y cuello, a nivel mundial tenemos el que está ubicado en el lugar número 17, o sea, no está dentro de las primeras 10 cánceres, sin embargo, tiene un lugar que ya va alcanzando cada vez más y más. A nivel de este tipo de cáncer, más o aproximadamente 500,000 de personas se llega a afectar. Y más o menos arriba de la mitad de los pacientes de 60 años en adelante llegan a presentar este tipo de cáncer. Aquí en México, más o menos de todos los cánceres corresponde al 5% de las neoplasias. O sea, son pocas. Sin embargo, aproximadamente en todo México salen más o menos unos 2,500 casos. Si se fijan, 1,700 personas fallecen de este tipo de tumores, entonces un poco más, pero aproximadamente la mitad. Ahora, siempre la pregunta de todos: ¿qué cubre nuestras mucosas? Por la zona de la boca, la zona de la nariz, tenemos un epitelio, y este epitelio está dado por una capa muy fina, que es como una capa de cebolla, de células normales, que se encargan de lubricar, que se encargan de producir tantita saliva, para que nosotros podamos hacer nuestras actividades día a día, ya sea hablar, comer, y este recubre generalmente. Sin embargo, para que nosotros tengamos de una mucosa que está normal hasta un cáncer, nosotros debemos de tener algún efecto o algo que esté lastimando constantemente. A partir de ahí las celulitas se empiezan a poner un poquito más gordas y empiezan a aumentar el número de células, protegiéndonos inicialmente para el efecto o algo que esté lastimando. Por ejemplo, un aparato dental que esté lastimando una mucosa, constantemente se empieza a ver una hiperplasia. Posteriormente, si sigue ese efecto que está lastimando, empieza a cambiar nuestra célula. De ser una célula bonita, redonda, empieza a tener otra forma, y esta otra forma ya no funciona de la misma manera que las otras células. Posteriormente es cuando ya inicia el cáncer. Si nosotros no hacemos algo cuando tenemos un cáncer en este momento, obviamente ahí es donde empieza el riesgo para que se presente un cáncer más agresivo o que ya invade. Entonces, la pregunta aquí del millón es: ¿por qué me da cáncer? ¿Por qué alguien empieza a tener riesgo y puede llegar a presentar cáncer? Esto es principalmente por los factores de riesgo.
Dentro de los factores de riesgo hay muchísimos que pueden influir. Sin embargo, en cáncer de cabeza y cuello se ha detectado que el tabaquismo es uno de los principales factores, llegando a afectar hasta en el 4 o 5 veces más si nosotros tenemos un paciente que tiene antecedente de hábito tabáquico. Otro antecedente importante es el alcohol. El alcohol igual nos puede llegar a afectar o nos puede dar riesgo de hasta 4 veces a 5 veces. Si nosotros juntamos, que es como una costumbre muy común de la población, tabaquismo y alcohol, aumenta el riesgo desde 10 veces hasta 14 veces más. Ojo, no comenté previamente que hay gente que mastica el tabaco. El hábito de masticar tabaco puede llegar a afectarnos o darnos un riesgo hasta aproximadamente 20 veces más. Ahora, la alimentación. La alimentación es básica porque si nosotros no comemos frutas y verduras, podemos tener riesgo de que nos pueda presentar cáncer hasta en 3 veces más. Y otro de los factores de riesgos que se han encontrado es la higiene bucal deficiente, una persona que no tenga una buena aseo de la región bucal, y la gente que trabaja en la industria de la madera, por el polvo, el aserrín regularmente se mete a las mucosas y lastima. La industria del asbesto y, como les comenté, un paciente con edad avanzada puede llegar a presentar todos estos antecedentes juntos y que aumenta el riesgo para presentar cáncer. Hablando ahorita actualmente, el factor de riesgo que está más común en este tipo de cánceres es el VPH. Regularmente está asociado a prácticas sexuales que actualmente pueden estar más aceptadas y por eso mismo se encuentra en pacientes más jóvenes. En la mayor parte de los cánceres de cavidad oral o de orofaringe, que es la garganta, puede estar asociado hasta el 75% de las veces con VPH. Ahora, ¿qué es el VPH? El VPH es un virus específicamente del humano que tiene muchas unidades que le ayudan para que se puedan meter a nuestras células. Entonces, vamos a poner aquí, esas son unas células. Estas células son normales y pues hacen su trabajo normal, se van reproduciendo constantemente. Sin embargo, si nosotros en nuestra mucosa tenemos una laceración, algo que esté lastimando, puede llegar y el virus se puede meter inmediatamente en alguna porción, infecta nuestra célula y gracias a sus mecanismos, ya que nuestra célula está infectada, empiezan a reproducirse. Cuando se reproduce constantemente, puede estar ahí latente. Sin embargo, 10 a 30 años después, el cáncer puede aparecer. ¿Por qué? Por lo que les comenté previamente. Un paciente que tenga lesiones constantes, las células cambian y primero empiezan con una displasia y posteriormente de la displasia presentan un cáncer. Entonces, esa es la parte importante del VPH. Y pues la gente se puede volver infectante. Ahora, ¿qué ha cambiado en los últimos años? Desde los años 70, inicialmente los pacientes que tenían cáncer no asociado a un VPH iban en aumento. Sin embargo, posteriormente empezó a bajar, ya que la gente empezaron a ver muchos spots para dejar de fumar, para suspender la venta de tabaco, y empezó a disminuir este tipo de cáncer. Sin embargo, aquí el cáncer asociado a VPH empezó a aumentar progresivamente. Pero, pues, ¿qué hemos encontrado actualmente que está a nuestro favor a pesar de que tengamos un paciente con un diagnóstico de VPH? En esta gráfica podemos ver, regularmente nosotros lo valoramos como las sobrevidas. Y si nosotros vemos la diferencia de la gente que tiene cáncer asociado a VPH, vive más que los pacientes que no están asociados a VPH. Entonces, esa es una parte importante. ¿Qué es importante saber? ¿Cómo llegamos a los diagnósticos? Inicialmente, tenemos que interrogar de arriba hasta abajo a nuestro paciente. Todos los datos hay que absorberlos por la historia clínica, hay que hacer una exploración física bien detallada. Tenemos varios estudios complementarios que nos van a apoyar, algún estudio de histología, y a partir de ahí podemos determinar el tratamiento. Lamentablemente, a pesar de que la cabeza y el cuello es una parte muy chiquita,
los pacientes hasta en el 60% llegan con un tumor muy avanzado. Puede ser en ocasiones por pena, puede ser en ocasiones por desconocimiento de que están teniendo una lesión y se esperan a que sane solito o van con algún médico y se le da tratamiento como una infección. Sin embargo, ante la persistencia de algún problema por más de un mes, por más de 2 meses, hay que sospechar. Es aquí, como les digo, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a buscar nuestras gemas del infinito para poder ayudar a los pacientes y darles un buen tratamiento. Ojo, la sintomatología es importante y uno de los primeros elementos es el dolor. La cabeza y el cuello es una parte muy sensible. Tenemos mucha sensibilidad en todas las zonas y es uno de los elementos más importantes, siendo uno de los principales por los cuales la gente llega a buscar ayuda, porque llegan a presentar ya sea dolor en la nariz, dolor en la boca, dolor en algún ojo, y cuando buscan ayuda es cuando nosotros interrogamos y encontramos una alteración. Algunos otros pacientes llegan a presentar alteraciones visuales o algún ojito que puede estar empujado por algún tumor, cambian la visión, se marean, ven doble o pierden completamente la visión. En otras ocasiones, si tenemos algún paciente que tenga una obstrucción a nivel de la garganta, a nivel de la laringe, que es la manzana de Adán, podemos presentar dificultad para respirar. En algunas ocasiones puede haber algún chiflido, que los pacientes refieren que chiflan por la noche cuando están dormidos. Algunos otros pueden llegar a presentar alguna ronquera constante. Cuando tenemos algún tumor que está creciendo en esta zona, puede haber dificultad para la deglución. Al momento que el tumor está empujando y uno quiere comer, no puede comer de manera adecuada. Al igual, este último que tenemos, que se llama odinofagia, es un dolor específico que está en toda la zona posterior de la garganta. Todos lo hemos tenido cuando nos enfermemos de la garganta, es cuando empezamos a tener molestias, cuando empezamos a tener esta alteración. Y hay otras personas que ya han tenido, si han padecido COVID, pérdida del olfato, pero este puede ser secundario a algún cáncer. Al igual, si hay un tumor que esté comprimiendo la zona de la oreja, la zona del oído, puede haber disminución de la audición o algún dolor específicamente en la oreja o en el oído. Algo importante que lo dejé hasta el final, que se conoce como trismus. Algún tumor que esté avanzando o que esté muy grande en toda esta zona lastima estos músculos. Estos músculos principalmente nos ayudan para poder hacer movimientos de la mandíbula para adelante, para atrás o para ciertos lados y dificultan la apertura para la boca. Y al momento que la boca no la podemos abrir, automáticamente el paciente deja de comer. Tenemos una alimentación que va en disminución y obviamente eso merma la calidad de vida en general. Ahora, ¿qué más tenemos? Una exploración física específica para ciertos pacientes. Como podemos ver en el caso de la paciente que tengo en la fotografía, tiene un tumor muy grande que está comprimiendo la parte del ojo, la parte de la boca y desplaza completamente la nariz. Entonces estamos pensando automáticamente que tiene toda una zona que está empujando. Por lo mismo se tuvo que poner un tubito para que pudiera respirar y no tuviera alguna alteración o una dificultad completa para una respiración. Es importante hacer la exploración física detallada. Si un paciente llega y nos menciona que tiene una basurita en el ojo que no puede sentir de una forma adecuada, tenemos que revisar porque alguna alteración dentro del ojo puede afectar los movimientos oculares, puede afectar la visión o simplemente puede estar afectando ya niveles más importantes que lo ponen rojo y ojo rojo y con ojo seco. Al igual en la región de la nariz, con una simple rinoscopía nosotros podemos valorar los cornetes en diferentes porciones para que estos cornetes los chequemos y veamos si tienen alguna alteración. Pueden estar aumentados de tamaño, sin embargo, hay una parte muy diferente en que esté aumentado de tamaño a que un cáncer esté creciendo dentro de aquí. Y por último, la cavidad oral. Como ya les había comentado, la boca la tenemos que revisar de arriba para abajo, ver el paladar, tocar las encías, tanto las encías de arriba, las encías de abajo, toda la mucosa oral
y poder ver bien la garganta para encontrar si es que tenemos alguna alteración dentro de esto. Entonces, esa es la parte más importante. En ocasiones es necesario que realicemos una exploración con anestesia general. ¿Por qué? Porque el paciente en algunas ocasiones nos va a referir dolor y no lo vamos a poder explorar adecuadamente. Y sin una exploración adecuada no le vamos a poder dar un estadio clínico. Con la pura exploración podemos saber la extensión del tumor y qué tan avanzado puede estar. Algunos otros pacientes pueden llegar a referir adenopatías o ganglios inflamados. Los ganglios inflamados pueden ser secundario a padecimientos de infecciones virales, algún barrito que esté por ahí en una zona bien inflamado puede inflamar los ganglios. Sin embargo, si hay alguna persistencia por mucho tiempo, hay que estudiar la característica de los ganglios. En este caso tenemos un paciente que tiene un conglomerado ganglionar en el cuello que obviamente nos habla sobre un proceso tumoral. Que esto se pudo haber evitado si el paciente hubiera acudido 1 año, 2 años previos. Sin embargo, como les comenté, la mayor parte llegan en estadios clínicos muy avanzados. Ahora, después de la exploración física, vamos a iniciar con nuestros estudios complementarios. Vamos a continuar buscando nuestras gemas del infinito y pues uno de nuestros caballitos de batalla es el ultrasonido de la región cervical. Uno de los problemas que tenemos dentro de la cabeza y el cuello para el que funciona el ultrasonido es que tenemos muchas prominencias óseas, tenemos muchos huesos. Y al final el ultrasonido, cuando nosotros le ponemos un hueso, no alcanza a ver adentro de esto. Entonces, el uso para el ultrasonido queda limitado nada más a nuestras glándulas salivales o a los ganglios cervicales. Si nosotros llegamos a ver algún ganglio cervical que tenga una sospecha o tenemos una probable alteración, o ya tenemos un tumor que esté creciendo dentro de la boca, vemos un ganglio alterado, podemos utilizarlo para tomar una biopsia. Y en esta imagen del lado derecho podemos ver donde está la flecha, una línea. Esta línea nos está hablando de una aguja que está tomando una biopsia dirigida. Con esto podemos tener una biopsia específica para poder determinar el nombre y apellido del tumor. Otros estudios que tenemos es la resonancia magnética y la tomografía. Cada uno tiene sus especificaciones. La tomografía nos puede ayudar mucho. En el lado derecho, aquí en la C, podemos ver que los huesos se ven muy bien. Sin embargo, aquí en medio, donde está la flecha, no se alcanza a distinguir un tumor. Del lado izquierdo, en estas dos imágenes, tenemos una resonancia magnética donde podemos encontrar de una manera más adecuada o más delimitada la región del tumor y qué tanto avanza. Con eso podemos realizar una valoración completa y poder determinar si es que requiere algún tratamiento agregado. Sin embargo, la tomografía en ocasiones puede ser que sea mejor por la velocidad y que es más sencillo que se realice en el procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando está acostado el paciente para realizarse su estudio, en el momento que está acostado, ¿qué es lo que sucede? Nosotros seguimos teniendo nuestros movimientos involuntarios, que es cuando yo paso saliva, o si mi garganta siente saliva, yo paso la saliva y hay movimientos de los tejidos. Eso en una resonancia magnética puede llegar a salir con alteraciones y no nos da un diagnóstico certero, un diagnóstico adecuado. Otro estudio que es más actual es este que se llama PET. El PET scan es un estudio en el que nosotros le aplicamos a nuestro pacientito un tipo de azúcar especial que está pintado, digámoslo así, para que podamos saber específicamente dónde está el tumor. En este caso podemos encontrar un pacientito que tiene un tumor dentro de la garganta y está grande, siendo que en estudios previos no se encontraba o no se valoraba. Entonces, es para esto que el PET nos puede ayudar para complementar en algunas ocasiones el diagnóstico. Y necesitamos ver qué hay por dentro de la garganta. Estas imágenes es la zona de las cuerdas vocales. En algunas ocasiones pueden llegar a salir pólipos en las cuerdas vocales y estos pólipos pueden originar cáncer en algún momento de la vida. Entonces, hay estudios que se llama
una nasofibrolaringoscopía, que nos ayudan a ver la movilidad de las cuerdas vocales, nos ayudan a ver todos los cartílagos desde la parte anterior, la parte de atrás, y nos ayudan a ver qué tanto funcionan estos cartílagos, qué tanto se mueven y si es que hay algún tumor creciendo en alguna porción. Eso nos puede ayudar para tener certeza de qué vamos a dar de tratamiento más adelante. Ahora, dentro del abordaje, como les comenté, hemos ido consiguiendo nuestras gemas del infinito, ¿sale? El último que necesitamos es un estudio de histología. El estudio de histología es la biopsia. Cuando nosotros realizamos una biopsia, la mandamos con el patólogo y el patólogo nos va a decir el nombre y apellido del tumor, ya que el nombre y apellido del tumor es necesario para nosotros para dar un tratamiento dirigido para el cáncer de cabeza y cuello. Y por último, si ya tenemos esta gema, nos hace una última más, la valoración del tratamiento. Cuando nosotros vamos a decidir el tratamiento, utilizamos nuestra guía muy importante, que es para clasificar todos los tumores. Si se fijan, aquí puse en grandote algo que se llama TNM. Desde que nosotros iniciamos o empezamos a hacer el estudio de oncología, nos tenemos que ir aprendiendo de memoria cada una de estas partes, para que nosotros podamos, desde que vemos a un paciente, saber la clasificación. El T significa tumor. Entonces, no es lo mismo un tumor que esté chiquito y que mida menos de 2 centímetros, o que tengamos un tumor que esté grande y mida más de 4 centímetros, o que esté invadiendo algún hueso, o que esté invadiendo la garganta. Ahora, la N nos ayuda para valorar específicamente cómo están los ganglios linfáticos. No es lo mismo tener un ganglio linfático a tener 2 o tener más. Y también va a depender mucho el tamaño, si mide menos de 3 centímetros o si están grandes y miden más de 6 centímetros. Y la última, que es la metástasis. Como vieron en el video inicial que les puse al principio, el tumor regularmente no se queda en un solo lugar, sino que estos van avanzando y pueden evolucionar y se van a diferentes zonas de nuestro cuerpo. A partir de todos estos, nosotros le damos una calificación y a partir de esta calificación podemos valorar el tratamiento. Entonces, algo importante es cómo vamos a decidir el tratamiento que le vamos a dar. Tenemos que valorar cómo está nuestro paciente, qué funcionalidad le vamos a dar, en qué estado de nutrición lo encontramos, porque como les comenté, como no pueden abrir la boca y tienen un cáncer creciendo, no pueden comer de una manera adecuada. Hay que saber si están enfermos, si son diabéticos, si son hipertensos, antecedentes de artritis reumatoide, las alergias a todos los medicamentos, y con todo esto podemos determinar qué sigue. La salud oral es muy importante porque una salud oral nos va a ayudar para que tengamos un tratamiento óptimo en un futuro y qué estilo de vida tiene nuestro paciente. Esa es una parte importante. El número 2 es el tumor, como les dije, en qué sitio está ubicado, en qué subsitio y nuestro estadio clínico. Con eso nosotros vamos a decidir el tipo de tratamiento que le podemos ofrecer. Y vamos a platicar nosotros con nuestro equipo de trabajo. El equipo de trabajo le va a dar, número 1, le podemos llamar junta terapéutica, unidad funcional, consenso de oncología, cualquier nombre que le podamos dar, pero al final es un equipo de oncólogo médico, radiooncólogo, cirujano oncólogo, y siempre vamos a platicar qué es lo mejor. Pero aquí le pongo el más importante. Al final, el más importante, ¿qué quiere nuestro paciente? Porque al final, nosotros podemos estar platicando acá atrás y estar decidiendo qué vamos a hacer. Sin embargo, nuestro paciente no sabe o no le platicamos. Y todo lo que tiene que saber el paciente es la parte más importante para iniciar un tratamiento y que este se ha llevado a cabo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento? Aquí no es una de nuestras partes de la gema del infinito. Si quieren, aquí en esta porción podemos ver que a partir de 1900 en adelante, la cirugía ha sido una de las partes más importantes para el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, se nos suma la radioterapia, la quimioterapia, y actualmente tenemos terapias biológicas e inmunoterapia que son muy funcionales y le dan muy buenos resultados a nuestro paciente.
Este último es el que se llama TORS, es una cirugía robótica transoral. Los nuevos robots se pone un tratamiento y a partir de la boca podemos hacer las disecciones o podemos quitar el tumor. Una de las cosas que tenemos que valorar antes de pensar en una cirugía es que anteriormente las cirugías eran mutilantes, mermaban mucho la calidad de vida de nuestros pacientes porque había que quitar grandes piezas y en algunas ocasiones se quedaban sin boca, se quedaban sin mandíbula y en esas ocasiones pues le cambia totalmente la calidad de vida a nuestro paciente. Actualmente el papel de hoy de la cirugía es para pacientes que tengan cáncer de cabeza y cuello muy tempranos. ¿Esto qué significa? Tumores menos de 2 centímetros o de 2 a 4 centímetros máximo. En los senos paranasales, que es aquí donde están los pómulos, o dentro de la fosa nasal, aunque tengamos tumores un poco más grandes, la mayor parte de las veces tenemos que entrar a hacer una resección y quitar todo completo. Pero aquí es algo bien importante que puse. Un margen positivo incrementa el riesgo que el cáncer vaya a regresar en un futuro. Puede regresar si dejamos células malignas pegadas en alguna parte de toda la resección. Puede haber riesgo que regrese el cáncer. Ahora, ¿qué factores pronósticos? Esto nos ayuda a saber cómo le va a ayudar a nuestro paciente si encontramos el tipo de cáncer. Un tamaño de tumor que sea muy grande, arriba de los 4 centímetros, obviamente va a tener mayor riesgo. El grado histológico, que es lo que nosotros llamamos, hay tumores que son, a pesar de que son cáncer, hay tumores que son buenos, hay tumores que son más o menos buenos y hay tumores que son muy malos. Entonces, todo va a depender del tipo de tumor que encontremos o que tengamos en el grado histológico. Este último, la invasión perineural y vascular, es cuando hay ciertos tipos de tumores que les gusta brincarse por los vasos sanguíneos. Es como si tomaran una carretera directo a otra parte de nuestro cuerpo o el nervio como tal les ayuda para que vayan brincando. Y este último que se llama la profundidad de invasión. Hay tumores que pueden estar muy superficiales. Si nosotros vemos un tumor en la lengua, puede ser que esté en la mera puntita y no pase nada. Pero hay tumores que están invadiendo y tienen una mayor probabilidad de infiltrar tejidos más profundos y eso nos puede dar riesgo para que tengamos metástasis en un futuro. Entonces, si nosotros para la parte del tratamiento oncológico tenemos la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, juntamos otra gema y con esto le podemos dar un tratamiento específico a nuestro paciente. Pero aquí es algo bien importante. Nosotros necesitamos la parte oncológica y la parte no oncológica como tal, sino que necesitamos un equipo muy grande. Normalmente no podemos hacer las cosas solos, entonces necesitamos parte de clínica del dolor que nos ayude, parte de la nutrición, parte de rehabilitación para que tengan una adecuada movilidad de los tejidos que utilizamos. Cuando le damos radioterapia, los tejidos se ponen duros, se fibrosan y es más difícil el movimiento. Y es muy importante la psicooncología porque los pacientes tienen alguna alteración en la calidad de vida. La salud dental es muy importante y la parte de la maxilofacial. Entonces necesitamos un grupo muy grande para que nuestro paciente tenga el mejor resultado en un futuro. Ahora, si hablamos un poco de la clínica del dolor, el dolor oncológico es muy importante porque la mayor parte, hasta el 80% de nuestros pacientes van a presentar dolor en la región de cabeza y cuello, como les dije. Tenemos una gran parte que está muy sensibilizada y en la mayor parte de las ocasiones nuestros pacientes nos van a llegar a buscar por dolor. A pesar de que tengamos un tumor muy pequeño, puede llegar a presentar dolor importante. Y al final, nuestros pacientes, cuando nosotros les damos un tratamiento, siempre podemos presentar inflamación, dolor neuropático. La radioterapia puede doler, pero para esto nosotros tenemos diferentes escalas que nos ayudan a valorar el dolor. Entonces, si hay un paciente que nos mencione que tiene dolor a pesar de tener tratamientos, hay que darle alguna forma de ayuda
Y es por eso que nosotros como oncólogos pudiéramos dar el paracetamol, algún analgésico leve. Sin embargo, necesitamos ayuda de clínica del dolor para que podamos dar tratamientos específicos y más potentes para disminuir esa cantidad de dolor. Ahora, la nutrición es muy importante. Al momento, como les platiqué, que el paciente no puede abrir la boca, deja de comer. Y al momento de dejar de comer y tener un tumor creciendo, van a empezar a bajar de peso. Y eso impacta de una manera muy importante en el estado nutricional. Este disminuye la sobrevida, disminuye que nuestros pacientes vivan mucho tiempo. La respuesta al tratamiento disminuye de una manera muy importante y no es lo mismo un paciente que no tenga una nutrición adecuada y al momento de no tener una nutrición adecuada, la mortalidad puede llegar a aumentar. Otra de las cosas que hay que hacer, si tenemos un paciente que tiene un tumor en el cuello, hay que ayudarle con maniobras que compensan la forma de la postura, corrigen la vía de alimentación y cuando comen pueden cambiar y pueden volver a comer nuevamente. Hay que valorar mucho la modificación de la dieta, porque la dieta tenemos dietas que pueden ser muy irregulares, muy duras y líquidos que pueden ser muy accesibles para nuestros pacientes. Entonces tenemos que ir combinando y entonces cambiar el tipo de alimentación para que sea más sencillo para nuestros pacientes tener una alimentación de manera adecuada. Al final, si nosotros también cambiamos la consistencia y la cantidad de alimentación que va a tener nuestro paciente, ¿qué es lo que nos va a hacer? Que tengan una nutrición cada vez mejor y que no vaya a haber ningún problema. Ahora, hay pacientes que van a necesitar un apoyo nutricional extremadamente bien minucioso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un procedimiento dentro de boca o se le va a dar algún tratamiento específico con radioterapia. Entonces, si nosotros pensamos que nuestro paciente va a necesitar apoyo nutricional unas cuantas semanas, el corte de semanas son 6 semanas. Si son menos de 6 semanas, podemos poner una sonda desde la nariz que vaya directo al estómago para poderle dar nutrición por allí. Sin embargo, si nosotros sospechamos que vamos a tener un tratamiento que va a durar más de 6 semanas, podemos pensar en realizar un tratamiento percutáneo, que puede ser con una gastrostomía de tipo endoscópica, que se mete un tubito por la boca y se pone nada más un tubito específicamente a la parte del estómago. Puede ser por cirugía abierta o por laparoscópica también. Todo va a depender de la decisión del equipo multidisciplinario y de nuestro paciente. Ahora, no es muy común en algunos lugares que los manden a rehabilitación. Sin embargo, como les dije, es muy importante ya que los pacientes que tienen un tumor en toda la región de la nariz, de la garganta o de la boca, cambia su forma de deglución, cambia su forma de alimentación y los músculos que regularmente utilizamos disminuyen su fuerza, su capacidad. Pacientes que tienen dificultad para comer, hay que ayudarles, hay que volverles a enseñar a comer. En general, si tenemos alguna alteración aquí a nivel de la laringe, de la manzana de Adán, hay que darles una rehabilitación para que nuevamente puedan volver a hablar, que puedan proteger su vía aérea de cuando nosotros tomamos agua, podamos tener una mejoría. En algunas ocasiones se les puede dar electroestimulación o estimulación sensorial para disminuir el dolor de todos. Y muy importante, después de un tratamiento tenemos que valorar una reconstrucción. Si nosotros hacemos una cirugía que le vamos a tomar una gran parte de la cara, hay que reconstruirlo siempre. ¿Por qué? Porque al final nos va a apoyar la psico-oncología. Nuestros pacientes no se ven igual. No es lo mismo verse al espejo y ver que no tienes una porción muy grande en la cara o que tienes un tumor muy grande dentro de la boca. No es lo mismo. Entonces, el 50% de nuestros pacientes llegan a tener depresión importante. Algunos llegan a la ideación suicida y la ansiedad que puede desarrollar un paciente con un cáncer, ya sea de cualquier tipo, es 2 veces mayor que la población general. Regularmente, cuando nosotros le damos el diagnóstico a un paciente, automáticamente, si escuchan la palabra "usted tiene cáncer", ya no escuchan
todo lo que sigue de la plática, todo lo que sigue de la consulta. Automáticamente empiezan en ansiedad y se olvidan de todo lo demás. Y a partir de ahí, a los 3 meses regularmente es cuando presentan el pico y cuando hacen las ideaciones suicidas o tener una depresión mayor. Entonces tenemos que ver mucho los elementos que afectan esta calidad de vida. Ahora, hay que recordar que entran en una etapa de duelo. Los pacientes entran en una negación y hay que ayudarlos a que esto pueda ser superado. ¿Sale? Hay que hacer una evaluación y hay que ayudarlos con respeto. Hay que tener una muy buena empatía con nuestros pacientes y al final el acompañamiento de nuestros pacientes es la parte más importante. Entonces, al final, como conclusión, nosotros, junto con todo el equipo multidisciplinario, conseguimos las gemas del infinito. Sin embargo, ¿quién la va a utilizar al final? Nuestro paciente, cuando le damos todas las armas, todos los elementos para que tenga un tratamiento del más adecuado, nuestro paciente es el que va a utilizar todo y el que se va a ver beneficiado en un futuro es él. Entonces, hay que ayudarlos, hay que estar de una manera ética, con una muy buena empatía, hay que ayudarlos con pasión y hay que darle dignidad a nuestros pacientes. Con esto concluyo mi plática de abordaje del paciente con cáncer de cabeza y cuello. Y por último, el cáncer no es solo una palabra, no es una sentencia. Tenemos muchos elementos para poder ayudar a nuestros pacientes. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Pues muchas gracias, doctor. Pues nos ha dado un panorama muy amplio y muy claro y pues hacer conciencia ha destacado muy claramente la importancia del equipo multidisciplinario en donde se atiende integralmente al paciente. Y sí tenemos algunas preguntas que nos han llegado por acá. Una es, ¿qué tanto riesgo es mayor el fumar pipa o puro versus cigarros? La pipa y el puro se consideran como utilizar tabaco de forma pura. Pues entonces el riesgo puede ser 10 veces mayor o digamos que lo doble de un cigarrillo. Ah, eso es perfecto, importante. Muy bien. También, ¿con qué periodicidad se deben de hacer chequeos de cabeza y cuello y qué estudios nos debemos realizar para descartar cáncer? Dice un paciente. ¿Con qué periodicidad? La revisión de cabeza y cuello empieza en casa. Desde que nosotros despertamos, nos miramos al espejo, nos lavamos los dientes, tenemos que estar analizando todo. Siempre nos vemos al espejo, sin embargo, no nos ponemos atención en algunas ocasiones. Si tenemos al igual una úlcera dentro de la boca, hay que poner atención a esta úlcera. Puede ser porque uno se quemó o puede ser que esté creciendo alguna alteración. Entonces, si tenemos factores de riesgo y alguna lesión en la cabeza, en el cuello o dentro de las mucosas, es importante que le demos, no perdamos esa valoración y ya. En cuanto a los estudios, no es como en cáncer de cabeza y cuello no hay un tamizaje como en cáncer de mama y en cáncer cervicouterino, sino que nosotros actuamos cuando ya vemos alguna alteración específica. Ah, exacto. Ok. Bueno, una pregunta que ya la han tocado, pero pues insisten en preguntar qué tipo, si el tipo de cáncer es curable, eh, en qué porcentaje. El cáncer de cabeza y cuello es curable hasta en el 60-70% si está bien localizado. En algunas otras ocasiones lo podemos controlar con la radioterapia, quimioterapia y con terapia biológica. Ay, excelente. Alonso Castellanos lo manda a felicitar, dice que fue una excelente información. Le manda felicitaciones. Gracias. Una pregunta bueno, también la ha comentado, pero este tipo de cáncer de cabeza y cuello, claro, es muy amplio, ¿no? Pero ¿puede ser hereditario? Hay muy pocas partes que pueden ser hereditarias.
hay un síndrome que se conoce como Li-Fraumeni que puede darle un riesgo a los pacientes, pero es poco la asociación de cáncer hereditario a cáncer de cabeza y cuello. Correcto. También el doctor Juan Manuel Fraga le manda saludos y agradecimientos, es nuestro director Gracias. general, le manda... Y bueno, a mí se me ocurre una reflexión con relación al virus del papiloma humano. Fíjese que hace mucho tiempo, cuando era el cáncer más frecuente en la población, pues hacía el tamizaje con el PCR del virus y pues se encontraban a muchas mujeres y se les daba seguimiento. Ahora que nos dice que es bien lógico porque es cierto, se han cambiado prácticas sexuales, claro, se transmite también y se encuentra en la cavidad oral, en faringe, etcétera. ¿Cree que sea conveniente hacer tamizaje del virus del papiloma? Actualmente hay estudios en donde reportan que el tamizaje para buscar virus del papiloma es muy caro. Entonces, al final no se le va a mandar a hacer una PCR a toda la gente para ver quién tiene y quién no tiene. Aquí uno de los elementos muy importantes que tenemos es la prevención. Dentro de la prevención es la vacunación contra el virus de VPH en la población en general. Claro. Anteriormente, una de las vacunas, que es la nonavalente, que está recomendada, que es el Gardasil, anteriormente estaba recomendada para pacientes abajo de los 25 años. Actualmente ya está recomendada para toda la población. Eso es. Claro, ese es un buen punto que pues baja las posibilidades de que se exprese y produzca el cáncer, ¿no? Sí, muy bien. Y creo que como usted dice, la prevención, la detección temprana, atención en cuanto se sienta una masa, algo diferente, dolor, dificultad para deglutir, para tragar, para tomar agua, hay que acudir inmediatamente al especialista. Eso creo que es algo que nos queda muy claro, es un buen mensaje suyo. Y bueno, Susana Briceño le manda felicitaciones, estupenda plática. Esther Maya también, que fue una excelente, muy clara y muy informativa. Mauricio Greyes también le manda felicitaciones, dice que excelente explicación. Eh, Valeria Zapico también, muchas gracias por esta plática. Y Susana Quintanar, también buenísima plática y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pues me uno a ellas y nos deja un buen mensaje, nos deja el mensaje de la prevención, de la atención oportuna y la asistencia a consulta en caso de que existe alguna de estas condiciones que nos estén indicando algún inicio anormal, ¿verdad? A ver, aquí hay una pregunta más, perdón. Creo que es de Esther Maya. ¿En qué consiste la terapia biológica? La terapia biológica es específicamente, se han desarrollado algunos medicamentos que atacan directamente a ciertas partes de los tumores. Entonces, cuando tenemos hay un receptor y el medicamento, en vez de ir a atacar a toda la célula, ataca directamente a ese receptor. Entonces, es más específico, es como les decimos, no es lo mismo aventar una bomba atómica que contratar a un francotirador y atacar directamente a alguien. Exacto. Ok, perfecto. Muy bien. Pues creo que con estos terminamos las preguntas y la sesión también, y pues agradeciéndole verdaderamente y esperando vernos por ahí. Le mandamos felicitaciones y agradecimientos. Bienvenido a Cancer Center y por ahí nos veremos. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.